A traicao no altar foi apenas o comeco da sua vinganca, mas ele não contava que vela feliz nos bracos de outro homem despertaria o inferno dentro dele. O contrato que ele quebrou por odio, agora tentaria refacer por uma obsessao que queimava mais que qualquer vinganca. Ela pensou que tinha escapado de sua jaula de ouro, mas o cacador estava prestes a mostrar que sua presa favorita nunca seria verdadeiramente livre. A guerra entre seus coracoes estaba longe de terminar. Antes de comenzar, dale like a este video, suscríbete al canal y comenta agora ahí en baixo desde donde lo estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a contar historias más poderosas. Que tu vida esté llena de bendiciones si te suscribiste al botón de abajo que dice suscribirse o suscribirme. Ahora, comencemos. El murmullo de los invitados era como el zumbido de abejas en un jardín de verano, una melodía suave bajo el sol dorado que se filtraba a través de las enredaderas de un cenador cubierto de rosas blancas. Sofía sentía el peso del vestido de seda, un océano de tela que la envolvía en una fantasía de encaje y perlas. Todo era perfecto, demasiado perfecto. El aire olía a flores y a dinero, una combinación embriagadora que representaba el mundo al que estaba a punto de encadenarse. A su lado, Alejandro de la Vega era una estatua de poder y elegancia, su traje oscuro hecho a medida se ceñía a sus hombros anchos, su perfil era tan afilado y preciso como las cláusulas del contrato que yacía en una caja fuerte, el verdadero certificado de su unión. Ella lo miró de reojo. Sus ojos, de un gris tormentoso, no la miraban a ella, sino al frente, hacia el oficiante, con una frialdad que le heló la piel a pesar del calor de la tarde. Sofía tragó saliva, el corazón latiéndole no por amor, sino por un terror sordo. Había aceptado este matrimonio para salvar a su padre, para evitar que la empresa familiar, Empresas Valero, se derrumbara bajo el peso de las deudas que Alejandro, astutamente, había ayudado a crear. Era un sacrificio, una rendición, y este altar era su campo de batalla final. Alejandro de la Vega, ¿acepta usted a Sofía Valero como su legítima esposa, para amarla y respetarla, en la riqueza y en la pobreza, en la salud y en la enfermedad, todos los días de su vida? Preguntó el oficiante, su voz resonando en el silencio expectante. Sofía contuvo la respiración. Este era el momento, el punto de no retorno. Los ojos grises de Alejandro finalmente se posaron en ella, y por un instante, un fugaz y casi imperceptible instante, Sofía creyó ver algo más que hielo. Una chispa de duda, quizás de arrepentimiento. Pero desapareció tan rápido como llegó. Una sonrisa lenta, casi cruel, se dibujó en sus labios. Se inclinó ligeramente hacia ella, su aliento cálido rozando su oído, un contraste perverso con la frialdad de su voz. Piensas que has ganado, ¿verdad? ¿Crees que tu pequeño sacrificio salvará a tu papi? Susurró, tan bajo que solo ella pudo oírlo. El corazón de Sofía se detuvo. Alejandro se enderezó, su mirada fija en el oficiante, su voz clara y rotunda resonó por todo el jardín. No. Un jadeo colectivo recorrió a los invitados. El padre de Sofía, en la primera fila, se puso pálido como el mármol. El oficiante parpadeó, confundido. Perdón, señor de la Vega. Alejandro se giró completamente hacia Sofía, ignorando a todos los demás. Su mano, que hasta ese momento reposaba formalmente en su espalda, se deslizó hasta su barbilla y la levantó, obligándola a mirarlo. Sus ojos eran dos pozos de acero líquido, ardiendo con un triunfo gélido. Dije que no, repitió, su voz ahora un látigo. Este matrimonio era un contrato, sí, pero no el que todos pensáis. Era el último movimiento en una partida de ajedrez que tu padre empezó hace 20 años, cuando arruinó al mío y lo dejó con nada. Yo no vine a casarme con la hija de mi enemigo. Vine a destruir la última esperanza que le quedaba. Cada palabra era una daga que se clavaba más y más profundo en el pecho de Sofía. El murmullo se convirtió en un clamor escandalizado. Las cámaras de los reporteros, que se mantenían a una distancia respetuosa, ahora destellaban sin cesar, capturando la humillación en alta definición. Todo este teatro, continuó Alejandro, su pulgar acariciando cruelmente el labio inferior de Sofía, ha sido para demostrarle al mundo y a tu padre que yo puedo tenerlo todo de él, incluso a su preciada hija, y luego desecharlo frente a sus narices como si fuera basura. La soltó con un empujón tan leve que fue casi un insulto, un despido final. Sofía tropezó hacia atrás, el enorme vestido enredándose en sus pies. Pudo sentir cientos de ojos sobre ella, juzgando, compadeciendo, disfrutando del espectáculo. Buscó a su padre. Lo vio, de pie, con la mano en el pecho, su rostro contorsionado por el dolor y la incredulidad. Y entonces, como un títere al que le cortan las cuerdas, se desplomó. «¡Papá!», gritó Sofía.
el sonido desgarrador rompiendo el hechizo del horror. Corrió hacia él, tropezando con el velo, el vestido de novia convirtiéndose en una mortaja de humillación. Alejandro ni siquiera se inmutó. Se ajustó los gemelos de la camisa, lanzó una última mirada de desprecio a la escena y se marchó del altar con la misma calma con la que había llegado, dejando tras de sí un rastro de corazones rotos, una reputación destrozada y el sonido de una sirena de ambulancia acercándose. Esa noche, en la fría y estéril sala de espera de un hospital, Sofía se quitó por fin el vestido de novia manchado de lágrimas y hierba. La venganza de Alejandro había sido completa. Su padre había sufrido un infarto masivo. Los médicos decían que sobreviviría, pero que el daño era severo. Las empresas Valero, sin su líder y con el escándalo destruyendo su valor en el mercado, cayeron en picada. En menos de una semana, Alejandro de la Vega compró la participación mayoritaria por una fracción de su valor real. Lo tenía todo. Y Sofía no tenía nada. Ni honor, ni dinero, ni familia, solo la aplastante certeza de que había sido la pieza más ingenua en el juego más cruel. Con su padre necesitando cuidados costosos y su vida en ruinas, Sofía hizo lo único que podía hacer. Desapareció. Vendió las pocas joyas que le quedaban, pagó por adelantado una clínica de rehabilitación para su padre y se marchó con una pequeña maleta a un lugar donde nadie supiera su nombre ni la historia de la novia abandonada. Se instaló en un pequeño pueblo costero llamado Mariposa, un lugar donde las olas lavaban las penas y el tiempo parecía moverse más despacio. Alquiló un diminuto apartamento encima de una panadería y encontró trabajo como camarera en un café local. Los primeros meses fueron un infierno. Cada noche, el rostro triunfante de Alejandro la perseguía en sus sueños. Durante el día, la lástima en los ojos de la gente del pueblo, que pronto se enteró de su historia por las revistas de chismes, era casi tan dolorosa como el desprecio. Pero Sofía estaba hecha de una madera más fuerte de lo que Alejandro, o incluso ella misma, creía. Canalizó su dolor y su rabia en trabajo. Ahorró cada céntimo, aprendió sobre café, sobre repostería, sobre cómo gestionar un pequeño negocio. Y con el tiempo, el dolor se transformó en una determinación de acero. Un año después del día de la no boda, Sofía ya no era una víctima. Era la dueña de su propio y próspero café galería llamado El Renacer, un lugar lleno de luz, el olor a café recién hecho y el arte de artistas locales. Había reconstruido su vida desde las cenizas. Fue allí donde conoció a Marco. Era un carpintero local, un hombre de manos firmes y sonrisa fácil. Él no la veía como la heredera caída en desgracia, sino como la mujer fuerte que servía capuchinos con una determinación feroz en la mirada. Él le enseñó a surfear, a reír de nuevo, a confiar. Su relación floreció lentamente, con la naturalidad de una planta que busca el sol. Era un amor tranquilo, seguro, un puerto en la tormenta que había sido su vida. «Estás preciosa esta noche», le susurró Marco al oído, su mano cálida y firme en la base de su espalda. Estaban en la ciudad, en una gala benéfica de arte a la que Sofía había sido invitada como una de las nuevas galeristas prometedoras. Sofía sonrió, una sonrisa genuina y brillante. Llevaba un vestido esmeralda que resaltaba el color de sus ojos y dejaba al descubierto su espalda. Ya no era la ingenua de blanco, era una mujer hecha a sí misma, segura y radiante. «Gracias, tú no estás nada mal con ese traje», bromeó, ajustándole la corbata. El salón estaba lleno de la élite de la ciudad, el mismo círculo que la había visto caer. Pero ahora la miraban con una mezcla de curiosidad y respeto. Y entonces, lo sintió. Una mirada. Intensa, pesada, como un toque físico a través de la multitud. Su sonrisa vaciló y un escalofrío le recorrió la espalda. Lentamente, se giró. Y allí estaba él. Alejandro de la Vega, de pie junto a la barra, con una copa de whisky en la mano, observándola. El tiempo pareció detenerse. Parecía exactamente igual, impecable en su smoking, el poder emanando de él como una aura oscura. Pero había algo diferente en sus ojos grises. La frialdad seguía allí, pero bajo ella ardía una llama nueva, una que Sofía no reconoció. Sus miradas se encontraron y se sostuvieron a través del salón abarrotado, una batalla silenciosa que resumía un año de dolor, rabia y renacimiento. Alejandro levantó su copa en un brindis silencioso y una sonrisa torcida, casi depredadora, se formó en sus labios. No era la sonrisa de triunfo de su boda, era algo más oscuro, más posesivo. Él no había esperado verla así. Las revistas la habían pintado como una reclusa trágica. Pero la mujer que tenía delante era una diosa de fuego y esmeralda, riendo en los brazos de otro hombre. Un hombre cuyas manos se atrevían a tocar la cintura que él había planeado poseer.
Un rugido primario, irracional y furioso, surgió en el pecho de Alejandro. Era celos. Puros, crudos, inesperados. La venganza que le había sabido tan dulce ahora tenía un regusto amargo a ceniza. Había destruido a su padre, se había apoderado de su empresa, la había humillado. Había ganado. Entonces, ¿por qué sentía que acababa de perderlo todo al verla sonreírle a otro? Con una decisión que lo sorprendió incluso a sí mismo, dejó su copa y comenzó a moverse entre la multitud, sus ojos grises nunca apartándose de ella. Cada paso era deliberado, el de un cazador que acaba de encontrar a la presa que creía perdida. Sofía sintió un pánico helado al verlo acercarse. Marco, vámonos, dijo en voz baja, su mano apretando el brazo de su novio. ¿Qué pasa, mi amor? Acabamos de llegar, respondió él, preocupado por su repentino cambio de humor. Sofía, la voz grave de Alejandro sonó justo detrás de ella, tan cerca que sintió la vibración en su propia piel. Se obligó a girarse, a enfrentarlo con una máscara de indiferencia que le costó cada gramo de su fuerza de voluntad. De la Vega, dijo, su tono frío como el hielo. Nos conocemos. Alejandro soltó una risa baja y peligrosa. Sus ojos viajaron del rostro de Sofía a la mano de Marco en su espalda, y la temperatura del aire pareció bajar varios grados. Oh, creo que sí. Compartimos un recuerdo bastante memorable. En un jardín, con muchas flores blancas. ¿No lo recuerdas, querida? Se dirigió a Marco, extendiendo una mano. Alejandro de la Vega. Marco, ajeno a la verdadera historia, estrechó su mano con cortesía. Marco Reyes. Un placer. El placer es todo mío, dijo Alejandro, pero su mirada volvió a Sofía, intensa, devoradora. No sabía que habías vuelto a la civilización. Te sienta bien la vida de pueblo. Te ha dado color. Su mirada bajó por su cuerpo, desnudándola con los ojos de una manera tan insolente y posesiva que Sofía sintió que sus mejillas ardían. Se acercó un paso más, invadiendo su espacio personal, su aroma a whisky caro y a poder llenando sus sentidos. Pero ese color, susurró, su voz un ronroneo bajo y provocador destinado solo para ella, mientras sus dedos rozaban casi por accidente el brazo desnudo de Sofía, enviando una descarga eléctrica a través de ella, una mezcla odiosa de repulsión y un recuerdo físico traicionero. Se vería mucho mejor en mi cama, donde siempre debiste haber estado. La insolencia de su susurro, cargada de una intimidad tóxica, fue como echar gasolina a una llama latente. El pánico de Sofía se evaporó, reemplazado por una furia fría y afilada. Le dio una bofetada. El sonido resonó en la burbuja de tensión que los rodeaba, un chasquido agudo que hizo girar varias cabezas. Alejandro ni siquiera parpadeó, solo giró la cabeza lentamente para mirarla de nuevo, una marca roja comenzando a florecer en su mejilla. En lugar de ira, sus ojos brillaron con una diversión oscura y peligrosa. Ahí está, dijo en voz baja. La leona que recordaba. Marco reaccionó por fin, saliendo de su estupor. Se interpuso entre ambos, su cuerpo normalmente relajado ahora tenso como un resorte. Puso una mano protectora sobre el hombro de Sofía. Creo que ya ha tenido suficiente de su compañía, dijo Marco, su voz firme y calmada, pero con un filo de acero que sorprendió a Sofía. Ah, ¿sí? ¿Y tú quién eres para decidirlo? ¿Su guardián? Se burló Alejandro, su mirada recorriendo a Marco de arriba abajo con desdén. El carpintero. Debe ser bueno con las manos. Dime, ¿usas esas mismas manos para arreglar sus muebles rotos y para tocar la piel que debería haber sido mía? La crudeza de la pregunta hizo que Sofía se estremeciera de asco. Basta, Alejandro. Vete al infierno, siseó ella, agarrando el brazo de Marco. Marco, por favor, vámonos. Ahora. Es una pena que te vayas tan pronto, Sofía, continuó Alejandro, ignorando por completo a Marco, como si fuera un simple obstáculo. Acababa de darme cuenta de cuánto te he echado de menos. Esa furia en tus ojos es mucho más excitante que las lágrimas que derramaste en el altar. Cada palabra estaba diseñada para herir, para reabrir viejas heridas frente a su nuevo amor. Sabía exactamente dónde presionar. No sé qué clase de juego enfermo estás jugando, pero se acabó, intervino Marco de nuevo, dando un paso adelante. Aléjate de ella. Alejandro finalmente le prestó atención. Una sonrisa que no llegó a sus ojos se dibujó en su rostro. Te daré un consejo, carpintero. Hay fuegos que es mejor no intentar apagar. Podrías quemarte. Sin decir una palabra más, se dio la vuelta y se perdió entre la multitud con la misma facilidad con la que había aparecido,
dejando un rastro de caos emocional a su paso. Sofía temblaba, no de miedo, sino de una rabia impotente. La gente a su alrededor cuchicheaba, sus miradas curiosas se clavaban en ella. La pesadilla estaba comenzando de nuevo. Vamos, dijo Marco en voz baja, guiándola con firmeza hacia la salida. En el coche, el silencio era denso y pesado. Marco conducía, sus nudillos blancos por la fuerza con que agarraba el volante. Sofía miraba por la ventana, viendo las luces de la ciudad pasar como borrones de colores, sintiendo como el mundo seguro que había construido comenzaba a resquebrajarse. ¿Vas a decirme quién es realmente ese tipo?, preguntó Marco finalmente, su voz desprovista de la calidez habitual. Ya te lo dije. Es el hombre con el que iba a casarme, respondió ella en un susurro. ¿El que te abandonó en el altar? Sofía, eso no fue un abandono, eso fue una ejecución pública. La forma en que te habló, la forma en que te miró, hay algo más. Algo que no me estás contando. Sofía cerró los ojos, las lágrimas picando detrás de sus párpados. ¿Cómo podía explicarle la profundidad de la crueldad de Alejandro sin arrastrarlo a ese pozo de oscuridad con ella? ¿Cómo decirle que su relación con Alejandro nunca fue de amor, sino un contrato de negocios, una pieza en un juego de venganza que ella ni siquiera sabía que estaba jugando? Era complicado, Marco. Su familia y la mía tenían una historia. Él usó nuestro matrimonio para vengarse de mi padre. Usándote a ti, completó Marco, con una nota de amargura. Sofía asintió, sintiendo una punzada de vergüenza. Sí, usándome a mí. Marco aparcó frente al pequeño edificio donde ella vivía. Apagó el motor y el silencio volvió a envolverlos. Se giró hacia ella, sus ojos buscando los suyos en la penumbra. Sofía, mírame. No me importa su historia. No me importa tu pasado. Solo me importa protegerte de él. Pero no puedo hacerlo si me dejas fuera. Ella vio la sinceridad en su rostro, la preocupación genuina. Se inclinó y lo besó, un beso desesperado, lleno de gratitud y del miedo a perderlo. Él respondió, su beso pasando de ser gentil a apasionado, una forma de reafirmar su conexión frente a la amenaza que acababan de enfrentar. Subieron a su apartamento sin decir palabra. Una vez dentro, Marco la atrajo hacia sí, su frente apoyada en la de ella. No voy a dejar que te haga daño. Te lo prometo, susurró. Esa noche, hicieron el amor con una urgencia diferente. No era solo pasión, era un ancla. Los toques de Marco eran firmes y tiernos, sus besos un bálsamo para las heridas invisibles que Alejandro había reabierto. Cada caricia era una afirmación, estás aquí, estás a salvo, eres amada. Sofía se aferró a él, tratando de grabar esa sensación de seguridad en su piel, queriendo que borrara el recuerdo del toque venenoso de Alejandro. Me encanta cómo suspiras cuando te toco aquí, le susurró Marco al oído, sus dedos trazando la curva de su cadera. Y me vuelve loco el sabor de tu cuello. Eres mía, Sofía. De nadie más. Sofía sonrió en la oscuridad, un pequeño y travieso pensamiento cruzando su mente. Ah, sí. Soy tuya, ronroneó, arqueando la espalda contra él. Entonces demuéstramelo. Haz que me olvide hasta de mi propio nombre. El río en voz baja, un sonido cálido y maravilloso. Con mucho gusto, respondió, y su amor fue la respuesta a todo el veneno de aquella noche, un refugio de paz en medio de la tormenta que se avecinaba. Mientras tanto, en el ático más lujoso de la ciudad, Alejandro de la Vega observaba el horizonte urbano a través de un ventanal panorámico. La marca de la bofetada de Sofía todavía le ardía en la mejilla, un recordatorio físico de su desafío. En lugar de enojarlo, lo había excitado de una manera perversa. Había querido verla rota, suplicante, pero verla fuerte, luchadora, y en los brazos de otro, eso despertó algo mucho más primario que la venganza. Era un instinto de posesión. La había marcado como suya en ese altar, incluso al rechazarla. Nadie más tenía derecho a ella. El carpintero, con su aire de héroe de pueblo, lo había enfurecido hasta la médula. Tocándola, besándola, haciéndola sonreír. Sacó su teléfono y marcó un número. Damián, dijo cuando contestaron. Quiero que investigues a un hombre. Se llama Marco Reyes. Es carpintero en un pueblo llamado Mariposa. Quiero saberlo todo, sus deudas, sus secretos, sus debilidades. Todo. Hubo una pausa. Y otra cosa. Busca qué propiedades están en venta en Mariposa. Especialmente las comerciales en la calle principal. Hay una cafetería llamada El Renacer.
Averigua quién es el dueño del edificio y hazle una oferta que no pueda rechazar. Quiero ser su casero antes de que termine la semana. Colgó el teléfono. Una sonrisa fría se extendió por su rostro. La venganza había sido un plato que se sirve frío. Pero la reconquista, se dijo a sí mismo, sería un juego mucho más caliente y entretenido. Si no podía tenerla por contrato, la tendría por coacción. Le arrebataría su paz, desmantelaría su pequeña vida perfecta pieza por pieza, hasta que la única persona a la que pudiera acudir fuera él. Los días siguientes en Mariposa transcurrieron en una calma tensa. Sofía intentaba volver a su rutina, sumergirse en el trabajo y en la comodidad de su relación con Marco. Pero la sombra de Alejandro se cernía sobre ella. Cada vez que sonaba la campana del café, su corazón daba un vuelco, temiendo ver su figura alta y oscura en la puerta. Marco fue su roca, paciente y amoroso, aunque ella podía ver la preocupación en sus ojos cada vez que la notaba distraída. Una semana después del incidente en la gala, mientras Sofía estaba limpiando la máquina de espresso después del cierre, la campana sonó. Su corazón se encogió. Pero no era Alejandro. Era el señor Ferreira, un anciano amable y el dueño del edificio donde tenía su café y su apartamento. Sofía, hija, ¿tienes un minuto?, dijo, su rostro extrañamente solemne. Claro, señor Ferreira, pase. ¿Quiere un café?, ofreció ella, limpiándose las manos en el delantal. No, gracias, querida. Vengo a darte una noticia. Una que no me gusta mucho, la verdad. Se sentó pesadamente en una de las sillas. He vendido el edificio. Sofía se quedó helada, el paño cayendo de sus manos. ¿Qué? ¿Por qué? Usted siempre dijo que nunca vendería. Lo sé, pero, la oferta era, increíble. De esas que solo llegan una vez en la vida. Paga la universidad de todos mis nietos y asegura mi jubilación. No podía decir que no. El pánico comenzó a burbujear en el pecho de Sofía. ¿Y qué pasará con mi contrato? ¿Con el café? ¿Mi apartamento? El nuevo propietario tiene que respetar tu contrato de alquiler, por supuesto. Termina en 6 meses. Me aseguró que no quería hacer cambios por ahora. Oh, bueno. Supongo que eso es un alivio, dijo ella, aunque una sensación de premonición helada se arrastraba por su columna vertebral. ¿Quién es? ¿Quién es el nuevo propietario? El señor Ferreira sacó un papel de su bolsillo. Un holding. Se llama De la Vega Enterprises. El mundo de Sofía se inclinó sobre su eje. Un sonido hueco llenó sus oídos. De la Vega Enterprises. Era él. La había encontrado. Había comprado su santuario. La trampa se estaba cerrando a su alrededor. Gracias por decírmelo, señor Ferreira, dijo, su voz sonando extrañamente distante para sus propios oídos. Después de que el anciano se fuera, Sofía se quedó de pie en medio de su café vacío, el aroma de los granos tostados de repente asfixiante. Miró a su alrededor, a las paredes que había pintado, al mostrador que Marco había construido para ella, al rincón de arte que mostraba las obras de sus amigos. Todo lo que había construido con tanto esfuerzo, ahora le pertenecía a él. Era un mensaje claro. Podía correr, pero no podía esconderse. Estaba de vuelta en su tablero de ajedrez, y él acababa de hacer su siguiente movimiento. La campana de la puerta volvió a sonar, haciéndola saltar. Se giró, con el corazón en la garganta. Allí estaba, de pie en la entrada, vestido con un traje gris impecable que parecía absurdamente fuera de lugar en el acogedor ambiente de Mariposa. Una sonrisa lenta y satisfecha se dibujó en los labios de Alejandro. Hola, inquilina, dijo, su voz era un ronroneo suave y depredador. Me han dicho que haces el mejor café de la zona. He venido a comprobar si mi nueva inversión merece la pena. La sangre de Sofía se convirtió en hielo. Sus dedos se aferraron al borde del mostrador de madera, la única cosa sólida en un mundo que de repente se había vuelto líquido. Su santuario. Su fortaleza. Y el lobo estaba en la puerta, sonriendo como si tuviera todo el derecho de estar allí. Se obligó a enderezar la espalda, a levantar la barbilla. No le daría la satisfacción de verla desmoronarse. Vete de aquí, dijo, su voz sorprendentemente firme, un contraste con el temblor que sentía por dentro. Alejandro soltó una risa baja, un sonido que era a la vez seductor y amenazante. Entró en el café, sus caros zapatos de cuero resonando en el suelo de baldosas que ella misma había fregado 1000 veces. Sus ojos grises lo absorbían todo, las pinturas de colores en las paredes, las pequeñas mesas de madera, el menú escrito con tiza en una pizarra.
No puedes echarme, dijo con una calma exasperante, pasando un dedo por una de las mesas. ¿O es que has olvidado las reglas básicas del comercio? Yo soy el propietario. Tú eres la inquilina. Y además, soy un cliente. Se detuvo frente al mostrador, tan cerca que ella podía oler la loción de sándalo y el aroma inconfundible del poder. Se inclinó ligeramente hacia adelante, su mirada recorriendo su rostro como una caricia física. Y este cliente, susurró, bajando la voz a un tono íntimo y provocador, quiere probarlo todo. Sofía sintió que sus mejillas se encendían de ira. ¿Quieres un café, de la Vega? ¿O has venido solo a regodearte? Oh, el café me interesa. Pero tú me interesas mucho más. Su mirada descendió por su cuello hasta el delantal que cubría su ropa. Nunca imaginé que la heredera de Valero acabaría sirviendo mesas. Es decepcionante. Y extrañamente excitante. Hay algo primitivamente atractivo en verte trabajar con las manos. Dime, Sofía, ¿eres tan diligente en otras áreas de tu vida? La insinuación era tan vulgar, tan deliberada, que Sofía sintió náuseas. Mis manos están ocupadas construyendo una vida lejos de parásitos como tú, replicó con acidez. Es una pena que el suelo sobre el que la estás construyendo ahora sea mío. Él sonrió de nuevo, una sonrisa depredadora que no tocaba sus ojos. Se enderezó y comenzó a pasear por el local, tocando los cuadros, ajustando una silla, comportándose como el dueño y señor que ahora era. Bonito lugar. Acogedor. Pequeño. Frágil. Sería una lástima que algo le pasara. En ese preciso instante, la campana de la puerta sonó de nuevo. Marco entró, con una sonrisa en el rostro y llevando 2 tablas de madera bajo el brazo. Hola, cariño. Te he hecho esa estantería que querías para los. Su voz se apagó al ver a Alejandro de pie en medio del café. La sonrisa de Marco desapareció, reemplazada por una hostilidad inmediata. Dejó las tablas en el suelo y se acercó a Sofía, colocándose a su lado como un guardián silencioso. ¿Qué hace él aquí?, preguntó Marco, su voz era un gruñido bajo. Alejandro se giró lentamente. Carpintero. ¡Qué oportuno! Precisamente le estaba diciendo a Sofía que su pequeño negocio es bastante frágil. Sus ojos se posaron en las tablas que Marco había traído. Parece que siempre estás tratando de arreglar sus cosas. Déjame adivinar. Eres el tipo de hombre que cree que el amor se demuestra con sudor y serrín. Noble, pero anticuado. Y tú eres el tipo de hombre que cree que todo se puede comprar. Vacío y patético, contraatacó Marco, sin amedrentarse. Los ojos de Alejandro se entrecerraron. Yo no compro cosas, carpintero. Compro vidas. Empresas. Futuros. Por ejemplo, dijo, dando un paso hacia ellos, acabo de comprar este futuro. Su mano se extendió y sus dedos rozaron la superficie del mostrador que Marco había construido. Es un buen trabajo. Sólido. Pero incluso la madera más fuerte puede arder. Ya basta, intervino Sofía, su voz temblaba de furia. Has dicho lo que tenías que decir. Ahora lárgate. Alejandro la miró, una chispa de algo parecido a la decepción en sus ojos. ¿Echándome otra vez? Sofía, Sofía, no aprendes. Bien. Se dirigió a la puerta. Disfrutad de vuestro pequeño nido de amor. Pero no os pongáis demasiado cómodos. Se detuvo en el umbral y miró hacia atrás. Por cierto, un amigo mío que trabaja en el ayuntamiento me ha comentado que ha habido quejas anónimas sobre la higiene de ciertos establecimientos de comida en esta calle. La próxima semana pasarán los inspectores de sanidad. Son muy meticulosos. Sería una verdadera tragedia que tuvieras que cerrar. Y con esa amenaza velada, se fue. El silencio que dejó atrás era ensordecedor. Sofía se apoyó en el mostrador, sintiendo que las piernas le fallaban. Ese desgraciado, murmuró Marco, sus manos cerradas en puños. Sofía respiró hondo, tratando de calmar el pánico. No es nada, Marco. Mi café está impecable. Cumplo todas las normas. No puede hacerme nada. Pero mientras lo decía, sabía que estaba mintiendo. Alejandro no dejaba cabos sueltos. Si había enviado a los inspectores, era porque tenía un plan. Los días siguientes fueron un infierno. Sofía limpió cada rincón del café hasta dejarlo reluciente, revisó cada papel, cada permiso. Estaba paranoica, viendo infracciones donde no las había. Marco intentó ayudarla, tranquilizarla,
pero la tensión se instaló entre ellos como un huésped no deseado. Sofía, tienes que calmarte. Estás obsesionada, le dijo una noche, mientras la veía fregar un suelo ya impecable a las 11 de la noche. No lo entiendes, Marco. No conoces a Alejandro. Él no juega para perder. Si ha dicho que van a encontrar algo, lo encontrarán. Y así fue. 2 hombres con aspecto severo y portapapeles llegaron el martes por la mañana, en plena hora punta. Revisaron todo, desde la temperatura de la nevera hasta el espacio entre las mesas. Anotaron en sus informes con el ceño fruncido. Al final, el veredicto fue devastador. Una infracción menor en una tubería de desagüe casi invisible detrás de la máquina de hielo, y una nueva regulación sobre el espacio de almacenamiento de alimentos secos que había entrado en vigor hacía solo una semana y de la que nadie le había informado. Multa y orden de cierre temporal hasta que se solucionaran los problemas. Sofía se quedó mirando el papel con el sello oficial, sintiendo como su mundo se desmoronaba por segunda vez. Cerrar. Incluso si era temporal, el daño a su reputación y a sus finanzas sería inmenso. Era la jugada de Alejandro, ejecutada con precisión quirúrgica. Esa noche, en su apartamento, Sofía se sentó en el sofá, mirando a la nada. Marco estaba a su lado, impotente y furioso. Vamos a luchar, ¿me oyes?, dijo él, tomándola por los hombros. Llamaremos a un abogado. Apelaremos. Arreglaremos esa estúpida tubería mañana mismo. No puede salirse con la suya. Sofía negó con la cabeza, las lágrimas corriendo por sus mejillas. No puedes luchar contra alguien que es dueño del tablero de juego, Marco. Él tiene dinero, poder, contactos. ¿Qué tenemos nosotros? Nos tenemos a nosotros, susurró él, atrayéndola en un abrazo. Eso es más de lo que él tendrá jamás. Sofía se refugió en su abrazo, inhalando su olor a madera y a honestidad. Era su refugio, su único lugar seguro. Se inclinó y lo besó, un beso salado por las lágrimas, pero lleno de una desesperada necesidad. Quería perderse en él, olvidar la amenaza que se cernía sobre ellos. El beso se profundizó, volviéndose apasionado y urgente. Marco la levantó en brazos y la llevó a la habitación, sin romper el contacto. Sus ropas cayeron al suelo, y sus cuerpos se encontraron con una necesidad cruda y primordial. No fue un acto de amor tierno, fue una batalla contra la oscuridad, un acto de afirmación de la vida en medio de la destrucción. Eres mi hogar, Sofía, le susurró Marco al oído, su aliento caliente contra su piel mientras sus cuerpos se movían al unísono. Mientras estemos juntos, no hay nada que no podamos superar. Él no puede tocarnos aquí. Hazme tuya, Marco, jadeó ella, aferrándose a sus anchos hombros. Hazme olvidar que existe, solo por esta noche. Y por unas horas gloriosas, lo hizo. Se amaron con la ferocidad de 2 almas que se niegan a ser vencidas, encontrando consuelo y fuerza en el cuerpo del otro. A la mañana siguiente, con renovada determinación, comenzaron a luchar. Marco arregló la tubería en cuestión de horas. Sofía pasó el día al teléfono, buscando abogados, pero la mayoría se mostraban reacios a enfrentarse a un imperio como el de la Vega Enterprises. Sin embargo, Marco no se rindió. Por la tarde, la sorprendió. Tengo buenas noticias. O al menos, el comienzo de ellas. La llevó de la mano a un par de calles de distancia, hasta un antiguo taller de carpintería que llevaba años cerrado. He hablado con el dueño. Me alquila este espacio por un precio ridículo. Puedo montar aquí mi propio taller, más grande y mejor. Ya no dependeré de los encargos pequeños. Podré hacer muebles a medida, aceptar proyectos más grandes. Ganaremos el dinero que necesitamos para pagar la multa y al mejor abogado de la ciudad si hace falta. Sofía lo miró, su corazón se llenó de un amor abrumador. Mientras Alejandro solo sabía destruir, Marco solo sabía construir. Es perfecto, dijo ella, abrazándolo con fuerza. Es el comienzo de nuestro contraataque. Pasaron la tarde planeando, soñando. Por primera vez en días, Sofía sintió que una chispa de esperanza se reavivaba. Podían ganar. Tenían que hacerlo. Esa noche, mientras volvía a su apartamento después de dejar a Marco en su casa, su teléfono sonó. Número desconocido. Dudó un instante antes de contestar. Sí. Te veo muy animada, dijo la voz grave y fría de Alejandro. Sofía se detuvo en seco en medio de la acera. ¿Qué quieres? ¿Llamas para burlarte? No. Llamo para advertirte. Me gusta el espíritu luchador del carpintero. Es admirable.
Casi me da pena lo que voy a tener que hacerle. Un escalofrío recorrió la espalda de Sofía. ¿De qué hablas? De su pequeño taller de los sueños. El local que piensa alquilar. Es una lástima que su actual dueño aceptara anoche mi oferta de compra. Una oferta muy, muy generosa. De hecho, soy su nuevo propietario. Y he decidido que no me interesa alquilarlo. Pienso demolerlo para construir apartamentos de lujo. El aire abandonó los pulmones de Sofía. Era un golpe bajo, cruel, dirigido directamente al corazón de su esperanza y al sueño de Marco. Eres un monstruo, susurró, su voz rota. Soy un hombre que obtiene lo que quiere, Sofía. Y te quiero a ti. Te lo advertí, carpintero, le dije que no jugara con fuego. Su voz sonó más cercana, y Sofía se dio cuenta con horror de que no estaba hablando por teléfono desde su ático. Giró la cabeza y lo vio. Estaba al otro lado de la calle, de pie junto a su coche de lujo, con el teléfono en la mano, observándola. Colgó y cruzó la calle, moviéndose con la gracia letal de un depredador. Se detuvo a un palmo de ella. Te daré una opción, Sofía. Porque a pesar de todo, siento una cierta debilidad por ti. Deja al carpintero. Vuelve conmigo. Sé mía, como estaba escrito desde el principio. ¿Y por qué demonios haría yo eso? Escupió ella. Porque si lo haces, dijo, su voz bajando a un susurro mortalmente serio, no solo dejaré en paz a tu novio y su estúpido taller. También me encargaré de la deuda del hospital de tu padre. Le conseguiré el mejor tratamiento, los mejores médicos que el dinero pueda comprar, aquí o en el extranjero. Le daré una segunda oportunidad de vida. Se inclinó, su rostro tan cerca del de ella que podía sentir el calor que emanaba. Sigue con él, y verás cómo su sueño se convierte en escombros. Tu café se ahoga en burocracia hasta que tengas que venderlo por centavos, y tu padre, bueno, el sistema público de salud tiene sus límites. La elección es tuya, querida. La felicidad de todos los que amas, o la tuya propia. ¿Qué decides? El mundo de Sofía se redujo a la cara de Alejandro, a esos ojos grises que contenían el poder de crear y destruir universos enteros, o al menos, el suyo. Cada palabra era un ladrillo más en la pared que la estaba aprisionando, un ultimátum envuelto en una falsa generosidad que sabía a veneno. La vida de su padre. El sueño de Marco. Su propio negocio, su independencia. Todo pendía de un hilo, y él era quien sostenía las tijeras. Se sentía como si estuviera de nuevo en el altar, el peso del sacrificio aplastándola, solo que esta vez el vestido de novia era invisible y el contrato se ofrecía en una calle oscura. ¿Por qué? Susurró ella, su voz temblorosa, la única pregunta que su mente aturdida pudo formular. ¿Por qué haces esto? Ya tuviste tu venganza. Ganaste. Alejandro la miró fijamente, y por un instante, el muro de frialdad en sus ojos se agrietó, revelando un atisbo de algo crudo y turbulento debajo. Porque la venganza no fue suficiente, admitió, su voz perdiendo su filo burlón por un tono más grave y gutural. Te humillé, y por un tiempo, eso bastó. Pero luego te vi en esa gala, riendo, viva, en los brazos de otro hombre, y me di cuenta de que mi victoria era hueca. Había arrancado la joya de la corona de mi enemigo solo para tirarla. Y ahora, alguien más la había recogido y la estaba puliendo, haciendo que brillara más que nunca. Dio un paso más cerca, el espacio entre ellos ahora cargado de una electricidad peligrosa. Fue en ese momento que entendí que la verdadera venganza no era destruirte, Sofía. Era poseerte. No se trataba de tu padre. Se trataba, y siempre se ha tratado, de ti. La mujer que vi en ese jardín no era solo la hija de mi enemigo. Era fuego y desafío, incluso en su rendición. Y ahora, ese fuego me está quemando. Lo quiero. Te quiero. Y no compartiré. El aire crepitaba a su alrededor. Sofía podía sentir la intensidad de su obsesión como un calor físico. Esto no era amor, era algo mucho más oscuro y egoísta, pero la fuerza de esa emoción era innegable, aterradora. Su mente trabajaba a una velocidad febril, sopesando opciones que no eran opciones. Si decía que no, condenaría a Marco y a su padre. La vida que Marco le había devuelto, él mismo se la arrebataría por despecho. Y su padre podría morir. Si decía que sí, se condenaría a sí misma. Sería su prisionera, la posesión de un hombre que había demostrado ser despiadado. Pero ellos estarían a salvo. Una sonrisa amarga y rota se dibujó en sus labios. ¿Qué clase de vida crees que tendríamos?, preguntó, una curiosidad mórbida en su voz.
Esperas que sonría y actúe como una esposa devota después de que me has amenazado y chantajeado. No, respondió Alejandro, sorprendiéndola. No espero tu devoción. No todavía. Espero tu rendición. Al principio, habrá reglas. Estarás a mi lado en eventos públicos, vivirás en mi casa, compartirás mi cama. Tu única tarea será complacerme y olvidarte del carpintero. A cambio, todas tus preocupaciones desaparecerán. Tu padre irá a la mejor clínica de Suiza mañana mismo si lo deseas. Tu cafetería se reabrirá, libre de cualquier problema burocrático. E incluso le conseguiré al carpintero el taller de sus sueños, en otro lugar, como un pequeño regalo de despedida, para que no pueda decir que no cuido de tus apegos. La oferta era tan completa, tan metódicamente cruel en su generosidad, que Sofía sintió un vértigo. Estaba comprando su sumisión con la seguridad de todos los demás. Se dio cuenta, con un horror helado, de que no tenía elección. O más bien, la única elección que su conciencia le permitía hacer era la del sacrificio. Necesito tiempo, dijo finalmente, ganando unos segundos preciosos para respirar. Solo hasta mañana. Alejandro estudió su rostro, como si buscara signos de engaño. Finalmente, asintió. Hasta mañana al mediodía. Ven a mi oficina. Si no apareces, consideraré que tu respuesta es no, y mis órdenes serán irrevocables. Se giró y se subió a su coche. Antes de cerrar la puerta, la miró por última vez. Y Sofía, añadió, no intentes huir. El mundo es mucho más pequeño de lo que crees cuando yo quiero encontrar a alguien. El coche se alejó, dejándola sola en la oscuridad, con el peso de 3 vidas sobre sus hombros. Esa noche fue la más larga de su vida. No volvió a su apartamento. En su lugar, caminó sin rumbo por las calles de Mariposa, el pueblo que se había convertido en su refugio y ahora era el epicentro de su pesadilla. Finalmente, sus pies la llevaron al pequeño taller improvisado de Marco, donde a menudo trabajaba hasta tarde. Lo vio a través de la ventana, iluminado por una única bombilla, lijando una pieza de madera, su rostro concentrado, sus manos moviéndose con una habilidad y una pasión que le encogieron el corazón. Él la vio y le sonrió, abriéndole la puerta. ¿Qué haces aquí a estas horas, amor mío? No podías dormir. Entró y el olor a madera y a barniz la envolvió. Se lanzó a sus brazos, abrazándolo con una fuerza desesperada, inhalando su aroma como si fuera la última vez. Él la sostuvo, desconcertado por su intensidad. ¿Sofía? ¿Qué pasa? Ella no podía decírselo. Decirle la verdad sería infligirle una herida que nunca sanaría. Su orgullo, su naturaleza protectora, él intentaría enfrentarse a Alejandro y saldría destruido. Y el ultimátum no lo permitiría. La única manera de protegerlo era haciéndole creer que ya no lo quería. El pensamiento era una daga en su corazón. Marco, comenzó, su voz sonaba extraña, hueca. Se apartó de él. He estado pensando, sobre nosotros. La confusión apareció en los ojos de Marco. ¿Qué pasa con nosotros? Esto, no puede funcionar. Las palabras salieron de su boca, sintiéndose como veneno en su lengua. Yo no pertenezco aquí. Esta vida, es pequeña. Yo estaba destinada a más. El rostro de Marco palideció. ¿De qué estás hablando, Sofía? Ayer estabas hablando de nuestro contraataque. Estábamos juntos en esto. No. Yo estaba equivocada. La aparición de Alejandro, me ha hecho darme cuenta de que estaba huyendo. Me estaba escondiendo aquí contigo. Él tiene razón, esto es frágil. Yo necesito seguridad. La clase de seguridad que tú nunca podrás darme. La crueldad de sus propias palabras la enfermaba, pero continuó, endureciendo su expresión, canalizando a la mujer superficial que Alejandro creía que era. Cada palabra era una mentira, pero tenía que ser convincente. Marco la miró, la incredulidad inicial dando paso a un dolor profundo que le partió el alma. No te creo, dijo en voz baja. Tú no eres así. Te está amenazando, ¿verdad? Es por él. Dímelo, Sofía. Lucharemos juntos. No hay nada por lo que luchar, exclamó ella, su voz subiendo de tono, al borde de la histeria. No entiendes. Él me ha ofrecido todo lo que perdí. Mi estatus, mi dinero, y lo quiero de vuelta. Me equivoqué al pensar que el amor y un café bonito serían suficientes. No lo son. El silencio en el taller fue absoluto, roto solo por el sonido de su respiración entrecortada.
El rostro de Marco se había convertido en una máscara de dolor traicionado. Así que todo este tiempo, dijo, su voz era un susurro roto. ¿Todo ha sido una mentira? Una parada en el camino hasta que algo mejor apareciera. Sofía no pudo responder. Solo pudo asentir, sintiendo como si su corazón se estuviera partiendo en dos. Él la miró una última vez, con los ojos llenos de una agonía que la perseguiría para siempre. Luego, sin decir una palabra más, se dio la vuelta y volvió a su mesa de trabajo, dándole la espalda. Era un despido, una muralla de dolor que ella misma había construido entre ellos. Llorando en silencio, Sofía salió del taller y se adentró en la noche, dejando atrás al único hombre que la había amado de verdad. Se había arrancado el corazón para salvarlo. Al día siguiente, a las 11:55 de la mañana, Sofía entró en el imponente edificio de la Vega Enterprises. Vestía un sencillo vestido negro, su armadura para la rendición. Su rostro estaba pálido, sus ojos hinchados, pero su porte era erguido. El recepcionista la anunció y la enviaron directamente al último piso. La oficina de Alejandro era enorme, minimalista, con una pared de cristal que ofrecía una vista panorámica de toda la ciudad. Él estaba de pie junto al ventanal, de espaldas a la puerta, como un rey observando su dominio. ¿Decidiste sabiamente?, preguntó sin volverse. Sí, dijo ella, su voz resonando en el silencioso despacho. Él se giró. Sus ojos grises la escrutaron, deteniéndose en los rastros de sus lágrimas. Una pequeña y casi imperceptible sombra de algo que podría haber sido triunfo, o tal vez pesar, cruzó su rostro. Acepto tus términos, continuó Sofía, su voz ahora firme como el acero. Mi padre, el café de mariposa, el taller para Marco. Todo como prometiste. ¿Y tú, ruptura? ¿Fue limpia?, preguntó él, acercándose. Lo más dolorosa posible, respondió ella, su voz teñida de un amargo sarcasmo. No querrás que albergue esperanzas, ¿verdad? No. No quiero, dijo él, su voz era un murmullo profundo. Se detuvo justo frente a ella. Levantó una mano, y por un instante, Sofía pensó que iba a abofetearla. En cambio, su pulgar rozó suavemente su mejilla, limpiando una lágrima perdida que ella no había notado. El gesto fue tan inesperado, casi tierno, que la dejó sin aliento. No me mires así, dijo él en voz baja. ¿Cómo? ¿Como si fueras el demonio en persona? Como si fueras una mártir. No estás aquí solo por ellos, Sofía. Estás aquí porque una parte de ti sabe que este es tu lugar. Junto a mí. No importa cuánto lo odies. La llevó hacia el ventanal. Mira. Todo esto. Es nuestro. El poder, la influencia. El mundo a nuestros pies. Olvídate del carpintero y su pequeño mundo de serrín. Esto es real. Esto es para siempre. Sofía miró la ciudad que se extendía bajo ellos. Se sentía fría y vacía. Era su jaula de oro. Hay una condición más, dijo ella, girándose para enfrentarlo. Él levantó una ceja. Si voy a ser tuya, quiero un contrato. Uno de verdad esta vez. Uno que me proteja. Él sonrió. Ya lo tengo preparado. De un cajón de su escritorio sacó un documento encuadernado en cuero. No era un contrato de matrimonio. Era un acuerdo de convivencia, detallado, preciso, y brutalmente claro en sus términos. Enumeraba sus obligaciones y sus recompensas. Le daba acceso ilimitado a su fortuna, pero le quitaba su libertad. La cláusula final era la más escalofriante. En caso de terminación de este acuerdo por parte de Sofía Valero antes de un periodo de 5 años, todas las provisiones, la clínica de su padre, el negocio de Marco, etc., serán inmediatamente revocadas y sus costes retroactivos se convertirán en una deuda personal para ella. Era una sentencia de 5 años. La firmó sin leer el resto, su mano temblando ligeramente. Bienvenida a casa, Sofía, dijo Alejandro, tomando el documento firmado. Y entonces la besó. No fue un beso de pasión, ni siquiera de lujuria. Fue un beso de posesión, un sello de propiedad, frío y calculador. Ella no respondió, se quedó rígida en sus brazos, una estatua de hielo. Él se apartó, sus ojos oscurecidos por un destello de irritación ante su falta de respuesta. Te acostumbrarás, dijo simplemente, como si comentara el tiempo. Su nueva vida acababa de comenzar. Vivir en el ático de Alejandro era como vivir en un museo silencioso y opulento. Todo era perfecto, caro y sin alma. Él cumplió su palabra. Su padre fue trasladado a una clínica en los Alpes suizos.
La orden de cierre de su café fue misteriosamente anulada y los problemas solucionados. Y un día, al mirar las noticias locales de Mariposa Online, vio una nota sobre un joven carpintero, Marco Reyes, a quien un benefactor anónimo le había cedido un enorme taller en el pueblo de al lado. Cada una de estas noticias era una vuelta más de tuerca en su jaula dorada. Su vida se convirtió en una rutina de eventos sociales, cenas de negocios y noches silenciosas en las que compartían una cama del tamaño de su antiguo apartamento. Alejandro la trataba como a un objeto de arte precioso que había adquirido. La vestía con ropa de diseñador, la adornaba con joyas, la exhibía en su brazo. A veces, la deseaba con una intensidad fría y distante, tomando su cuerpo en la oscuridad sin una palabra de afecto. Sofía aprendió a disociarse, a separar su mente de su cuerpo, a encerrar su verdadero yo en una fortaleza interior donde Alejandro no podía llegar. Pero el silencio y la tensión eran a veces insoportables. Una noche, durante una cena formal en su ático con unos socios alemanes, Sofía permaneció en silencio, sonriendo cuando era necesario, la perfecta anfitriona. Después de que los invitados se fueran, Alejandro se sirvió un brandy, la ira contenida en sus movimientos. ¿Puedes explicarme tu comportamiento de esta noche, Ciceo? Me comporté como una anfitriona perfecta, respondió ella con frialdad, quitándose los pendientes de diamantes. Fuiste una estatua perfecta. Apenas hablaste. El señor Smith te hizo una pregunta directa sobre la escena del arte contemporáneo, y respondiste con un monosílabo. Te he comprado una galería entera si quieres dirigirla. Te doy todo y me devuelves, nada. Me das cosas, Alejandro, replicó ella, girándose para enfrentarlo, su propia ira finalmente burbujeando a la superficie. Me compraste, como compraste el edificio o la libertad de mi padre. No puedes esperar que sienta gratitud por la jaula en la que me has encerrado. Él se acercó a ella, sus ojos grises como nubes de tormenta. Quiero más que gratitud. Quiero una reacción. Quiero que me grites, que me pegues como hiciste en esa gala. Quiero sentir que hay alguien vivo dentro de ese cuerpo perfecto. Pero no me des esta indiferencia. Ah, eso es lo que quieres, gritó ella, el control finalmente rompiéndose. Quieres la pasión, la lucha. Pero la destruiste cuando me diste a elegir entre el hombre que amaba y la vida de mi padre. ¿Qué esperabas? No puedes tenerlo todo. No puedes ser el villano y esperar que la princesa te ame. Te odio, Alejandro. Te odio con cada fibra de mi ser. El grito resonó en el silencio del ático. Y entonces se la agarró, no con violencia, sino con una desesperación repentina. La empujó contra la pared de cristal, el frío del vidrio en su espalda contrastando con el calor de su cuerpo. La besó. Esta vez no fue un beso de posesión. Fue salvaje, hambriento, lleno de toda la ira y la frustración que ambos habían estado conteniendo. Sofía luchó al principio, golpeando su pecho, pero su propia rabia y desesperación la traicionaron, y se encontró respondiendo con la misma ferocidad, mordiendo su labio, tirando de su cabello, un torbellino de odio y de una atracción innegable y tóxica. La lujuria era el único idioma que parecían compartir. Si solo puedo tener tu odio, jadeó él contra sus labios, entonces lo tomaré. Prefiero que ardas de rabia en mi cama a que sueñes fríamente con él. Y la levantó, llevándola al dormitorio sin romper el beso, en una explosión de pasión que era más una batalla que un acto de amor, pero que, por primera vez, se sintió dolorosamente real. La mañana siguiente trajo consigo una calma gélida y perturbadora. Los restos de su batalla nocturna, una mezcla de odio y lujuria cruda, se cernían en el aire como una niebla espesa. Sofía se despertó sola en la inmensa cama. Las sábanas de seda estaban revueltas, un testimonio silencioso de la tormenta que había tenido lugar. Se sentó, abrazándose las rodillas, y por primera vez desde que había llegado, no se sintió completamente hueca. Se sentía profanada, enfurecida, pero también peligrosamente viva. Aquella explosión de pasión violenta había roto el caparazón de apatía que se había construido, y debajo, los sentimientos, aunque tóxicos, eran agudos y reales. Se levantó y fue al baño. Su reflejo en el enorme espejo era el de una extraña. Una mujer vestida de fatiga y desafío, con los labios hinchados por los besos furiosos y una pequeña marca morada en el cuello, una señal de propiedad que la hizo estremecerse de rabia. Oyó a Alejandro moverse por la habitación contigua. No quería enfrentarlo. No después de la cruda vulnerabilidad que ambos habían compartido en su mutua hostilidad. Pero él apareció en la puerta, ya vestido con un traje impecable, la personificación del control que contrastaba violentamente con el caos de la noche anterior.
Sus ojos se encontraron en el espejo. Te he dejado un café en la mesilla, dijo. Su voz era un murmullo neutro, casi como la de un extraño. Tengo una reunión temprano. Estaré fuera todo el día. Sofía no respondió, simplemente se quedó allí, mirándolo a través del reflejo. Parecía que iba a decir algo más. Abrió la boca, pero luego la cerró y, tras una breve vacilación, se fue. El sonido de la puerta principal cerrándose retumbó en el silencio, dejándola sola con la reverberación de su encuentro. Esa frágil tregua nacida de la violencia estableció un nuevo patrón en su relación. Sus días eran una guerra fría de silencios tensos y cortesías forzadas. Sus noches, sin embargo, se convirtieron en un campo de batalla febril. A veces empezaba con una discusión, otras con una mirada cargada a través de la mesa del comedor. Pero siempre terminaba igual, en la cama, en una colisión de cuerpos donde el odio se transformaba en una pasión desesperada y adictiva. Eran dos enemigos que solo encontraban un terreno común en la rendición física, comunicándose con mordiscos y arañazos lo que no podían decir con palabras. Sofía se odiaba por ello, por la forma en que su cuerpo traicionaba su mente, respondiendo a él, anhelando el único momento del día en que se sentía algo más que una prisionera. ¿Por qué me haces esto?, le susurró una noche en la oscuridad, después de que la tormenta hubiera pasado, su voz quebrada. Él estaba tumbado boca arriba a su lado, su pecho subiendo y bajando a un ritmo constante. Tardó un momento en responder. Porque cuando te toco, dijo, su voz ronca y extrañamente vulnerable, es la única vez que siento que no eres de él. Nunca volvieron a hablar de Marco. Su nombre se convirtió en un tabú, un fantasma que rondaba las esquinas de su lujoso ático y yacía en la cama entre ellos. Pero su presencia era constante. Sofía a menudo se encontraba mirando por la ventana, preguntándose cómo estaría, si sería feliz, si la odiaría. Esperaba que sí. El odio sería más fácil de soportar para él que la pena. Un día, mientras hojeaba una revista de finanzas en la biblioteca, un pequeño artículo en la sección social le llamó la atención. Una foto de Alejandro en un evento al que ella se había negado a asistir. Y a su lado, sonriendo a la cámara, estaba Elena Morales, una antigua rival de negocios, y según los rumores, su examante. El pie de foto era inocuo, pero la familiaridad de sus poses, la forma en que ella le tocaba el brazo, envió una punzada inesperada y fea a través de Sofía. No eran celos, se dijo a sí misma. Era irritación. Indignación. Él le exigía una lealtad absoluta, la había arrancado de su vida, pero no se molestaba en mantener las apariencias. Esa noche, lo esperó en la sala de estar, con la revista abierta sobre la mesa de café. Cuando él entró, ella levantó la mirada, sus ojos llameantes. ¿Tuviste una buena noche?, preguntó con una dulzura venenosa. Alejandro siguió su mirada hasta la revista. No mostró ni un atisbo de culpa. Fue una noche productiva, dijo, aflojándose la corbata. ¿Has visto a algún viejo amigo? Elena y yo tenemos una larga historia, respondió él con calma, sirviéndose un whisky. ¿De negocios? Claro, se burló Sofía. ¿Y qué clase de negocio cerrasteis esta vez? ¿Uno que requiere tocarse en público? Se levantó y se acercó a él, arrebatándole el vaso de la mano. ¿Estas son las reglas? Yo tengo que estar encerrada aquí como una monja mientras tú te revuelcas con tus examantes por toda la ciudad. Tú no estás encerrada, replicó él, su voz se endureció. Puedes ir a donde quieras. Y Elena es inofensiva. Mi pasado. No significa nada. Igual que Marco es el mío. Pero su fantasma duerme en nuestra cama cada noche, ¿no es así? Sientes celos de un hombre al que obligaste dejarme, mientras te paseas con la mujer a la que dejaste tú. Alejandro la miró fijamente, una emoción oscura y compleja arremolinándose en sus ojos grises. Es diferente. ¿En qué es diferente? Porque yo lo amaba, escupió la palabra, sabiendo que le haría daño. La mandíbula de Alejandro se tensó. El control que siempre mantenía pareció resquebrajarse. Sí, siseó, agarrándola por los brazos. Es diferente porque él tuvo la parte de ti que yo nunca tendré. Tu corazón. ¿Crees que no lo sé? Te compré el cuerpo, Sofía, pero tu alma sigue en ese maldito pueblo costero con él. Entonces, ¿por qué no me dejas ir? ¿Por qué seguir con esta farsa? Porque no puedo, rugió él, y el grito, lleno de una agonía y frustración inesperadas, la dejó helada. Porque la idea de que vuelvas con él, de que sonrías para él, de que construyas una vida con él, preferiría destruirlo todo, incluyéndonos a nosotros, antes que permitirlo.
En ese momento de cruda honestidad, Sofía vio más allá del monstruo calculador. Vio a un hombre atormentado por sus propios demonios, encadenado a una obsesión que lo estaba consumiendo tanto como a ella. Se dio cuenta de que no solo era su prisionera. En cierto modo, él también era prisionero de ella. Sin pensarlo, llevó una mano a su mejilla. El gesto lo sorprendió tanto a él como a ella misma. Su piel era áspera bajo la palma de su mano, su respiración agitada. Alejandro, susurró, y por primera vez, pronunció su nombre sin odio. Él cerró los ojos, inclinándose hacia su toque como un hombre sediento que encuentra agua. Durante un largo instante, se quedaron así, en medio de las ruinas de su última batalla, en un silencio que no era hostil, sino extrañamente íntimo. Él abrió los ojos, la vulnerabilidad siendo reemplazada de nuevo por su máscara de control. Se apartó de su toque. «Me voy a dar una ducha», dijo, su voz ronca. Y la dejó sola. Pero algo había cambiado. Se había abierto una grieta en el muro que había entre ellos. Unos días después, ocurrió algo que lo cambió todo. Sofía estaba en la galería que Alejandro había puesto su nombre, un gesto vacío que ella había ignorado hasta ahora. Vagaba sin rumbo entre las esculturas modernistas cuando su teléfono sonó. Era la enfermera jefe de la clínica suiza. «Señora de la Vega», dijo la mujer con un tono grave. «Lamento informarle de que la condición de su padre ha empeorado drásticamente. Ha tenido un segundo infarto, mucho más severo». El mundo de Sofía se detuvo. Va a estar bien», tartamudeó. «Los médicos están haciendo todo lo posible, pero le aconsejaría que viniera tan pronto como pueda». Colgó el teléfono, sus manos temblaban tanto que casi se le cayó. Salió corriendo de la galería, llamó a un taxi y fue directamente al edificio de Alejandro. Irrumpió en su oficina sin ser anunciada, pasando junto a una secretaria sorprendida. Alejandro estaba en medio de una reunión. Se levantó al verla, su rostro era una mezcla de sorpresa y preocupación. «Sofía, ¿qué ocurre?» «Mi padre», dijo ella, sin aliento. «Ha empeorado. Necesito ir a Suiza. Ahora». Alejandro no lo dudó ni un segundo. Se giró hacia los hombres trajeados de su sala de juntas. «Señores, discúlpenme. Ha surgido una emergencia familiar. Continuaremos mañana». Los despidió con una eficiencia tranquila, y en cuanto la puerta se cerró, estaba a su lado, sus manos en sus hombros, firmes y tranquilizadoras. «Mi jet estará listo en 1 hora. Prepara una maleta pequeña. Yo haré todas las llamadas». Sofía lo miró, aturdida por su rápida y decisiva acción. No hubo preguntas, ni negociaciones. Solo un apoyo incondicional. En el vuelo a través del Atlántico, se sentó en silencio, mirando por la ventana a las nubes. Alejandro se sentó frente a ella, dándole su espacio, pero su presencia era una constante reconfortante que la confundía. Le trajo una manta, le sirvió té, se encargó de todos los detalles con una calma que ella no poseía en ese momento. Cuando aterrizaron, un coche los estaba esperando. La llevaron directamente al hospital, un edificio sereno enclavado en las montañas. El médico jefe los recibió con un semblante sombrío. «Hicimos lo que pudimos», dijo en voz baja. «Pero el daño era demasiado grande. Falleció hace media hora. Lo siento mucho». La noticia la golpeó como una pared invisible. Un sollozo seco escapó de sus labios y sus rodillas cedieron. Justo cuando pensaba que iba a estrellarse contra el suelo de mármol pulido, los brazos de Alejandro la rodearon, sosteniéndola. Él la abrazó con fuerza mientras ella se derrumbaba, el dolor de un año de penas reprimidas finalmente estallando en un torrente de sollozos desgarradores. No dijo nada. No ofreció palabras vacías de consuelo. Simplemente la sostuvo, absorbiendo su dolor, siendo su ancla en un mar de pena. Se quedó con ella durante los siguientes días, encargándose de la horrible burocracia con una eficiencia silenciosa. Se encargó de la repatriación del cuerpo, de los arreglos del funeral. Sostuvo su mano durante el entierro, un pilar de fuerza silenciosa mientras ella decía su último adiós. En ningún momento se aprovechó de su vulnerabilidad. Se mantuvo a una distancia respetuosa, durmiendo en un sofá en la suite del hotel, asegurándose de que comiera, protegiéndola del mundo exterior. En medio de su abrumador dolor, Sofía comenzó a ver a un hombre diferente. No al magnate despiadado o al amante atormentado, sino a un hombre capaz de una profunda, aunque reticente, compasión. En el vuelo de regreso a casa, agotada y vacía, se quedó dormida con la cabeza apoyada en su hombro.
Se despertó justo cuando estaban aterrizando, para darse cuenta de que él la había estado observando. En sus ojos grises no había lujuria ni posesividad, sino una emoción que no pudo identificar, algo tierno y profundamente triste. ¿Por qué?, le preguntó en voz baja. ¿Por qué ser tan amable? Él miró por la ventana, hacia las luces de la ciudad que se extendían debajo de ellos. Porque tu padre no se merecía pagar por mis pecados, dijo en voz baja. Mi venganza era con él, pero nunca quise esto. Y porque, hizo una pausa, ver a la mujer que, admiro, desmoronarse, no es una victoria. Era lo más parecido a una disculpa, a una confesión, que jamás le había ofrecido. La barrera entre ellos no desapareció, pero cambió. Se volvió más porosa. Comenzaron a hablar, realmente hablar. Sobre libros, sobre política, sobre sus sueños de infancia. Descubrió que debajo de su exterior despiadado, había un hombre con un ingenio agudo y una sorprendente profundidad. Él, a su vez, descubrió la mujer inteligente y resistente que se escondía bajo el velo de mártir. La jaula comenzó a sentirse menos como una prisión y más como un santuario compartido. Incluso la pasión entre ellos cambió. Se volvió menos una batalla y más una exploración. Había más ternura en sus toques, más emoción en sus besos. Unos meses después, estaban sentados en el balcón del ático una noche cálida, bebiendo vino en un silencio cómodo. Estoy embarazada, dijo Sofía de repente, la declaración flotando en el aire de la noche. Alejandro se congeló, el vaso a medio camino de sus labios. Se giró para mirarla, su rostro inescrutable. Sofía contuvo la respiración, preparada para cualquier reacción, ira, negación, una fría discusión sobre la terminación. Pero en lugar de eso, vio cómo sus ojos se abrían de par en par, y la emoción que finalmente reconoció en ellos, la misma que había visto en el avión, la golpeó con la fuerza de una ola. Era amor. Un amor aterrorizado, incrédulo, pero innegable. Se levantó, se arrodilló frente a ella y, con una mano temblorosa, la posó en su vientre a un plano. Un hijo, susurró, y en esa única palabra, Sofía escuchó el sonido de todas las murallas de Alejandro derrumbándose finalmente. La noticia cayó entre ellos como una piedra en un estanque en calma, las ondas expandiéndose lentamente en el silencio de la noche. Sofía observó a Alejandro, cada músculo de su cuerpo tenso, preparada para el impacto de su reacción. Vio la incredulidad, luego el shock, y finalmente un torbellino de emociones tan rápidas y complejas que no pudo descifrarlas. Y entonces, para su total asombro, él se movió. Se deslizó del sillón y se arrodilló ante ella, un gesto de tal sumisión que la dejó sin aliento. Su mano, siempre tan firme y segura, temblaba visiblemente mientras se acercaba a su vientre. Sus dedos apenas rozaron la tela de su vestido, como si temiera que el contacto fuera a romper el hechizo. Un hijo, susurró, y su voz, normalmente un instrumento de poder y control, se quebró. Se ahogó con la palabra. Nuestro hijo. Sofía asintió, incapaz de hablar, con el corazón latiéndole en la garganta. Vio una lágrima solitaria deslizarse por la mejilla de Alejandro, siguiendo la línea afilada de su mandíbula antes de caer en la oscuridad. Él levantó la vista hacia ella, sus ojos grises, normalmente tormentosos y calculadores, ahora estaban desnudos, vulnerables, llenos de un asombro casi doloroso. Pensé, comenzó, tragando saliva. Pensé que era estéril. Un accidente de juventud, los médicos dijeron que sería casi imposible. La confesión la golpeó con una fuerza inesperada, añadiendo una nueva capa de comprensión a su compleja personalidad. Su obsesión por los legados, por el apellido de la Vega, no era solo orgullo, también estaba teñida por la profunda herida de creer que él mismo sería el fin de su línea. ¿Estás enfadado?, preguntó ella en voz baja, temiendo que esta noticia pudiera ser vista como una trampa. Él soltó una risa ahogada, una mezcla de incredulidad y alegría pura. Enfadado, repitió, negando con la cabeza. Sofía, estoy aterrorizado. Y nunca en mi maldita vida he querido algo tanto como quiero esto. A él. A ella. A ti. Y con eso, enterró la cara en su regazo, sus hombros sacudiéndose con una emoción silenciosa. Sofía, conmovida hasta la médula, le acarició el pelo, sus dedos hundiéndose en los mechones oscuros. En ese momento, no era el magnate, ni su captor. Era solo un hombre abrumado por la perspectiva de un milagro. A partir de esa noche, el mundo cambió. Alejandro se transformó. Su obsesión posesiva mutó en una protección feroz y a veces abrumadora. Se encargó personalmente de su nutrición,
contratando a un chef que preparaba comidas ricas en vitaminas. Programó sus citas con el mejor obstetra de la ciudad, y no se perdió ni una sola. Se sentaba en la sala de consultas, con su imponente presencia extrañamente fuera de lugar entre las otras parejas expectantes, y observaba la pantalla del ultrasonido con una fascinación religiosa. La primera vez que escucharon el latido del corazón del bebé, un galope rápido y fuerte a través de los altavoces, Sofía vio a Alejandro apretar los puños, con los ojos cerrados, como si estuviera grabando ese sonido en su alma. Por primera vez, Sofía se permitió sentir una chispa de esperanza, la idea de que quizás podrían construir algo real, una familia, a partir de las ruinas de su comienzo. Comenzó a decorar una de las habitaciones vacías del ático para convertirla en el cuarto del bebé, eligiendo colores suaves y muebles de madera clara. Alejandro la observaba desde la puerta, a menudo en silencio, con una expresión de tierna incredulidad en su rostro. Una tarde, mientras ella intentaba montar una cuna, frustrada con las instrucciones, él entró, se arremangó la camisa de $1000 y se sentó en el suelo a su lado. Permíteme, dijo en voz baja. Trabajaron juntos, sus manos rozándose, sus hombros tocándose, en una sinfonía silenciosa y doméstica que era más íntima que cualquiera de sus noches de pasión. Cuando terminaron, se quedaron de pie, admirando su trabajo. Marco lo habría hecho en la mitad de tiempo, bromeó ella, sin malicia, la primera vez que mencionaba su nombre en meses. Alejandro no se tensó como esperaba. Solo sonrió, una sonrisa genuina y un poco triste. Probablemente, admitió, pero no lo habría hecho contigo. La acercó y la besó suavemente, un beso que no pedía nada, solo daba. Fue en ese beso, tierno y sin exigencias, que Sofía se dio cuenta con una certeza impactante de que se había enamorado de él. No del monstruo que la había chantajeado, sino del hombre que estaba emergiendo de la crisálida de su propia oscuridad. Sin embargo, su frágil felicidad no pasó desapercibida. El regreso de Elena Morales a la vida de Alejandro no había sido una coincidencia. Al verse apartada, supo que algo había cambiado, y la noticia de que la usurpadora llevaba al heredero de la Vega la consumió de celos. Las amenazas llegaron sutilmente al principio. Artículos anónimos en columnas de chismes que ponían en duda la paternidad del bebé. Flores enviadas al ático con tarjetas siniestras. Sofía se las ocultó a Alejandro, no queriendo perturbar la paz que tanto les había costado construir. Pero Elena se envalentonó con el silencio. Un día, mientras Sofía salía de una tienda de artículos para bebés en el centro de la ciudad, con el vientre ya prominentemente abultado, Elena la interceptó. Disfrutando de las compras, querida, dijo Elena con una sonrisa gélida. Era tan elegante y afilada como siempre. Hay que tener valor para comprar cosas para un niño que quizá nunca lleve el nombre de su padre. Sofía se mantuvo firme. No sé de qué hablas, Elena. Y francamente, no me importa. Oh, deberías. Porque Alejandro siempre vuelve a mí. Cree que lo has cambiado, pero los hombres como él no cambian. Se aburrirá de su nuevo juguete en cuanto nazca. Y entonces volverá al confort de lo familiar. A mí. Estás perdiendo el tiempo, dijo Sofía, intentando marcharse. Pero Elena le bloqueó el paso. Su sonrisa desapareció, reemplazada por una máscara de odio puro. Tú me lo has robado todo, siseó, su voz temblando de rabia. Su atención, su futuro. Ese niño debería haber sido mío. En su desesperación, Elena la empujó. No fue un empujón fuerte, pero fue suficiente para que Sofía, desequilibrada por el peso de su embarazo, perdiera el pie en el bordillo de la acera. Cayó hacia atrás, con un grito ahogado, y el mundo se disolvió en una explosión de dolor agudo en su abdomen y luego, la oscuridad. Cuando se despertó, el olor antiséptico de un hospital llenó sus fosas nasales. Lo primero que vio fue el rostro de Alejandro, pálido como un fantasma, surcado de preocupación y de una furia tan intensa que era casi tangible. ¿El bebé? Susurró ella, su primera y única preocupación, su mano volando hacia su vientre. Está bien, dijo Alejandro, su voz era un alivio ronco. Estáis los dos bien. Tienes algunas contusiones y el médico quiere mantenerte en observación, pero el bebé está a salvo. Las lágrimas brotaron de los ojos de Sofía, un torrente de alivio y gratitud. ¿Qué? ¿Qué pasó? Elena, dijo él, y su nombre sonó como una sentencia de muerte. Mis hombres consiguieron las grabaciones de las cámaras de seguridad. Lo he visto todo. El frío volvió a instalarse en el corazón de Sofía. Conocía a ese Alejandro. El Alejandro vengativo. El que destruía a sus enemigos sin piedad. Alejandro, no. Comenzó ella.
Justo en ese momento, Damián, su jefe de seguridad, entró discretamente en la habitación. Señor. La tenemos. Está esperando sus instrucciones. Sofía vio cómo los ojos de Alejandro se oscurecían, la lucha interna visible en su rostro. El viejo instinto, el de la aniquilación total, batallando contra el nuevo hombre que intentaba ser. Él la miró, a ella en la cama del hospital, vulnerable, y a la curva de su vientre que albergaba a su hijo. Vio lo que casi había perdido. Tomó una decisión. Déjala ir, dijo, su voz tranquila pero firme, sorprendiendo tanto a Damián como a Sofía. Asegúrate de que haya una orden de alejamiento permanente. Preséntale un acuerdo que no podrá rechazar, uno que la envíe al otro lado del mundo y garantice que nunca, jamás, vuelva a cruzarse en nuestras vidas. Pero no quiero más venganza. No más destrucción. Se giró hacia Sofía después de que Damián se fuera. Mi vida de venganza casi te cuesta la tuya y la de nuestro hijo. Se acabó, Sofía. Te lo juro. A partir de ahora, mi único propósito es construir. Proteger lo que amo. Y en ese momento, ella supo que el cambio era real y permanente. Él había elegido el amor sobre el odio, el futuro sobre el pasado. Te amo, Alejandro, dijo, y esta vez, las palabras no eran un descubrimiento sorprendente, sino una verdad profunda y asentada. Él tomó su mano, la llevó a sus labios y la besó. Y yo te amo a ti, respondió. Más de lo que las palabras pueden expresar. Siento mucho el dolor que te causé para que llegáramos hasta aquí. Tal vez, dijo ella, era el único camino. 2 años después. El sol de la tarde bañaba de oro el jardín trasero de su nueva casa, una propiedad espaciosa y elegante en las afueras, lejos del frío ático de la ciudad. Una pequeña risa resonó en el aire, seguida de unos pasos vacilantes. Papá, gritó un niño pequeño de pelo oscuro y ojos grises, corriendo con la torpeza adorable de sus 18 meses hacia los brazos abiertos de Alejandro. Ahí está mi campeón, dijo Alejandro, levantando a su hijo, Ricardo, en el aire, haciéndolo chillar de alegría. Sofía los observaba desde una mecedora en el porche, con una sonrisa serena, una mano descansando sobre el suave bulto de su segundo embarazo. La vida que una vez pensó imposible era ahora su dulce realidad. Habían encontrado un ritmo, un equilibrio. Discutían, sí, sobre cosas triviales como qué película ver o cómo decorar el salón. Se reían, a menudo. Y se amaban con una profundidad que sanaba las viejas heridas. Su café Mariposa ahora era parte de una pequeña cadena de galerías café que ella dirigía, un símbolo de su independencia que él no solo respetaba, sino que admiraba. Un día, en un viaje de negocios a la ciudad, se había cruzado con Marco. Estaba en una ferretería, y él estaba allí, comprando suministros. Estaba con una mujer sonriente, cuya mano descansaba familiarmente en su brazo. Sus miradas se cruzaron, y por un momento, el tiempo se detuvo. Pero no hubo dolor, ni arrepentimiento. Se saludaron con una educada inclinación de cabeza. Sofía vio que él era feliz, que había construido su propio sueño, y sintió una inmensa paz. Había cerrado el último capítulo de su pasado. Alejandro se acercó y se sentó en los escalones del porche a sus pies, con Ricky dormitando sobre su hombro. Apoyó la cabeza en la rodilla de Sofía, y ella le acarició el pelo. ¿En qué piensas?, le susurró él. En lo lejos que hemos llegado, respondió ella. A veces todavía no me puedo creer que seas el mismo hombre que me dejó plantada en el altar. Él sonrió, con los ojos cerrados. Ese hombre era un idiota. Un idiota que no sabía que estaba a punto de rechazar la única cosa que le daría sentido a su vida. Gracias por no rendirte conmigo, Sofía. Incluso cuando te odiaba. No te odiaba, corrigió ella suavemente. Odiaba lo que hacías. Pero siempre vi al hombre que podría ser. Se inclinó y lo besó, un beso lleno de la comodidad del amor verdadero. Alejandro la canceló en el altar por venganza, la chantajeó por una obsesión ciega, creyendo que el poder y la posesión eran el único legado que importaba. Pero cuando la vio a punto de darle un hijo, la familia que nunca creyó posible, el verdadero amor le enseñó la lección más dura y hermosa de su vida. La historia de Alejandro y Sofía es un poderoso recordatorio de que el verdadero valor no reside en las victorias ni en los apellidos, sino en la redención, el perdón y el coraje de construir un futuro a partir de un pasado roto. A veces, las segundas oportunidades no son para recuperar lo que perdimos, sino para convertirnos, a través del dolor y la sanación, en la persona que siempre debimos ser. Si te gustó, inscríbete en el canal.